día. Soy Enrique López y hoy tengo el gran gusto de decirles que está con nosotros un invitado especial, que es parte también de la Red Internacional de Consultores de Humanum en Latinoamérica, aparte de que, bueno, pues él es un exitosísimo consultor. Ahora mismo lo conocerán, el doctor Luis Felipe Cortoni, psicólogo también, filósofo. Y lo más interesante es que, bueno, pues él tiene una larguísima trayectoria, muy exitosa en temas de consultoría organizacional en empresas de clase mundial, en todo el cono sur y Brasil. Ahora mismo nos platicará un poco de eso. Pues bueno, Luis Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, agradezco además muchísimo que bueno, hayas aceptado estar en este programa. Siempre he admirado la capacidad que tienes para hablar además otro idioma y ser consultor y profesor en otro idioma es un reto que pocas personas logran. Así que bueno, pues de antemano muchas gracias. Pues cuéntanos un poco, Luis Felipe, cómo están las cosas allá en Brasil. A veces desde acá de Estados Unidos o incluso de otros países de Latinoamérica, pues no conocemos el impacto que ha tenido en este 2020 la pandemia en otros lugares. Cuéntanos un poquito en términos generales qué está pasando en Brasil. Bueno, Enrique, además de tus palabras, yo tengo que pedir perdón por mi español a la gente que nos oye, porque soy brasileño, entonces mi español es un poco portugués o espangués, o portuñol o espangués, como dicen por ahí. Bueno, en Brasil las cosas son muy típicas de Brasil, yo diría. O sea, la gente, me parece que retomamos todo. Está todo ok, nada se pasa. Este corona ya no es una realidad en la cabeza de los brasileños, ¿no? La gente, me parece, utiliza muy este mecanismo de negación, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo percibes el grado de confianza del consumidor? Estamos de nuevo, me parece, en una situación atípica, porque estamos en un boom de consumo, ¿no? Así que las cosas empezaron, el gobierno empezó a decir que ya se puede, que estamos con las escuelas y eso todo, ¿no? Las cosas empezaron a quedarse de una manera diferente, ¿no? Entonces, los que pueden, es la única análisis que yo puedo hacer, los que pueden están consumiendo, ¿no? Además de tenemos algo como 18 millones de personas, ¿no? Desempleadas, ¿no? Me parece que los que pueden están consumiendo, ¿no? Entonces, yo no sé decir con clareza, no me sale con clareza si estamos con confianza, como tú preguntas, o si es solamente una explosión de vamos a consumir, porque Como no lo hicimos. como decimos los Sí, psicólogos, una evasión de la realidad sí, y... una evasión, un boom, ¿no? Ujú. Me parece. Eh, Y tú percibes que hay empresas a las que, digamos que la realidad del coronavirus le ha impactado de tal manera que se tengan que reinventar o hay algún esfuerzo de algún tipo de industria en el cual percibas que se está usando alguna creatividad especial para poderse readaptar. las grandes empresas, y ahí hablo desde mi experiencia, ¿no? Entonces las grandes empresas están siempre intentando buscar soluciones, ¿no? Lo que vi fue mucha reacción. Entonces, empresas que dicen, yo trabajo con una que es una gran empresa de software, una software house, y por ejemplo, yo escuché de la gente ahí de RH que decía, nunca hablamos tanto con nuestros empleados, nunca nos comunicamos tanto, nunca el CEO habló tanto con nuestros empleados.
Entonces percibe que es una solución que ya podría estar, ¿no? Ya podría existir, además del corona o no, ¿no? Entonces percibe que me parece correr atrás. Lo que vimos fue una explosión obvio, de delivery, ¿no? Comidas y otras cosas, todo en delivery. Entonces el negocio del delivery creció mucho, pero en el pico de la pandemia, sí, creció porque la gente estaba toda en casa, ¿no? Seguro, te confieso que no veo grandes salidas, o sea, son reacciones, ¿no? No se anticipa muchas cosas, ¿no? Porque la gente no sabe cómo reaccionar a eso, no sabe analizar lo que puede venir, ¿no? Y la tentativa me parece siempre y obvia de sobrevivir, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿tú cuáles crees que sean los impactos en la salud mental que tiene todo esto? Algo que admiro mucho de tu perfil, Luis Felipe, es que también logras ver, por un lado, la importancia que tiene que un CEO se dé cuenta del factor de personas, que las personas para que logren ejecutar, pues no funciona como una máquina. Me queda tu formación en psicología, en sociología, es muy profunda en ese sentido. Pero por otra parte, también las personas que están en el área de personas, en recursos humanos, también necesitan comprender la lógica de negocios. Y esta dualidad me parece extremadamente interesante. ¿Cómo la percibes tú? ¿Cómo percibes esta situación? ¿De qué se han dado cuenta los CEOs en Brasil en los últimos meses? Ya me has dado un ejemplo muy claro, la importancia de la comunicación clara, de la cercanía. ¿Qué otra implicación tiene para la alta dirección toda esta realidad de la salud mental? ¿Sabes qué, Enrique? Me parece que la gente, bueno, en primer plan, yo veo la importancia de agenda de personas, ¿no? Eso me parece, eh, atingió un nivel que no teníamos antes, ¿no? De preocupación, ¿no? Y mucho de eso, de esta preocupación, me parece se debe al hecho de que la gente empezó a manifestar muchas condiciones psicológicas problemáticas, ¿no? Entonces, el miedo que todos nosotros tenemos con este corona es una cosa que impactó mucho a la agenda de personas en las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del desempeño y la gente en la casa en condiciones. Yo siempre digo, este no es el home office que todos deseamos, ¿no? No es el home office, ese es un home office impositivo, o sea, la gente tuvo que tener esta preocupación de estar ahí en casa y en las condiciones que se daban, ¿no? No había otra salida. Entonces, eso me parece, traigo una condición de salud mental muy preocupante, ¿no? Entonces, eso, yo digo, desempeño y salud mental, yo diría, si yo soy un CEO, me preocuparía con eso. Pragmáticamente, no estoy hablando en humanismo y nada de eso. O sea, pragmáticamente, si yo soy un CEO, yo digo, mira, mi gente no está bien, ¿no? Entonces, esa gente necesita apoyo, necesita algo porque yo no voy a tener performance si lo veo de esta manera, de esta forma, que es hacer la conexión entre negocio y gente, entre negocio y las cuestiones soft de la organización, ¿no? Entonces yo tenía esa primera preocupación por cuenta de su salud mental, ¿no? A propósito, yo entré en contacto con una encuesta que hice una consultoría aquí en Brasil,
en la última semana con las 500 más grandes empresas de Brasil. Y se encontró ahí que 53% de empresas de ejecutivos están muy preocupados con su salud. Entonces, 53 personas muy preocupadas. No, muy preocupados. 47% de esos ejecutivos dicen que están en el altísimo estrés, ¿no? Y 42% dicen que su relacionamiento conjugal, así se dice, conjugal, de pareja, ¿no? Sí, Su relacionamiento conyugal. de pareja, sí, está en peligro, ¿no? Qué interesante. Entonces, esos son datos de la última semana y datos preocupantes, ¿no? Estamos hablando de octubre de 2020, ¿no? Sí. Mediados de octubre sí, del 2020. Sí. Eso salió ahí en el periódico en la última semana en Brasil, ¿no? Una consultoría que aquí tenemos. Entonces, fíjese, esta agenda de personas se tornó algo importantísimo, ¿no? Y planteo, como siempre, esta pregunta que me hiciste, esta aproximación de dos cosas que en principio puede ser entendida como una contradicción o como un dilema, ¿no? ¿Qué es? Personas por un lado, ¿no?, que así están sufriendo, y por otro, cómo hacer con que el negocio sobreviva, ¿no? Entonces, esas dos cosas, paradoxos o paradoxales, ¿no?, Paradójicas. como dice ahí. Sí, paradojas. Son paradojas que ahí están, ¿no? Y la exigencia, yo diría que para los líderes eso es una exigencia muy, muy, muy compleja. Oye, aprovechando la perspectiva que tú tienes aguda a este respecto, si este tema de que un alto porcentaje de personas a nivel directivo en una organización están teniendo un impacto a nivel de salud mental por estrés y que esto ha incluso puesto en peligro su matrimonio o su relación de pareja, si le damos doble clic a esta idea, ¿a qué se debe? ¿A que el estrés se desborda y que la irritabilidad aumenta? ¿Cómo se da este fenómeno y qué puede hacer una persona que está en esas circunstancias de ver que su relación significativa se está afectando de manera fuerte? ¿Algún consejo práctico en este sentido? ¿Qué hacer? ¿Qué sé yo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo mismo viví con mi esposa aquí todo el tiempo, ¿no? Sé de qué se trata. Y mi esposa es una parte, ¿no? Mi esposa es una psicóloga que trabaja con parejas, ¿no? Wow. Entonces, su negocio va muy bien, ¿no? Sí, desafortunadamente va muy bien. Yo veo algunas cosas, Enrique. La primera es que ya estábamos en una evolución epidémica de salud mental en las organizaciones, ¿no? De doença, se dice, ¿no? Doença mental en las organizaciones, ¿no? Me parece que con la pandemia lo que ocurre es que no tenemos repertorio para contestar eso, ¿no? Para enfrentar eso. No tenemos repertorio. Todo hay que salir de tu cabeza de alguna manera, ¿no?, para intentar enfrentar eso, ¿no? Entonces aquí veo un desgaste, un esfuerzo, un sufrimiento muy grande, ¿no?, de la gente, de los líderes, ¿no? Si ponemos ahí el grado de accountability de la gran parte de las personas, ¿no?, tú tienes ahí una combinación peligrosa, ¿no?, porque esfuerzo, sufrimiento y gente que quiere entregar, que quiere producir, que quiere dar una solución a lo que vivimos, ¿no? Entonces, a mí me parece que los líderes están todo el tiempo con eso en cabeza. ¿Cómo hacer para que la cosa pueda caminar con un repertorio que nosotros no tenemos?
¿no? Para enfrentar algo tan inédito, tan diferente, tan exclusivo, ¿no? Y eso entonces a mí, esta análisis me parece que tiene a ver con este altísimo grado de estrés. Yo le he llamado a esta situación el SIDA con C, que es la C de confinamiento, sumado a la I de incertidumbre, la D de desestructuración y la A de amenaza a la salud. Entonces, cada uno de estos, tú lo sabes bien, es causa de en sí mismo, de un trastorno de ansiedad. Pero si juntas Sí, todos, pues se vuelve algo verdaderamente sí, epidemiológico, ¿no? Y que sí, caótico. puede afectar realmente nuestra estabilidad emocional básica, digamos que en donde estamos parados emocionalmente, a veces damos por sentado que siempre va a estar, pero tal nivel de ansiedad puede desbordarnos de una manera dramática, ¿no? El esfuerzo que uno tiene que hacer para intentar organizar un poco su cabeza, su trabajo, su familia, todos en el mismo sitio, o sea, Claro, claro. es una eficiencia para mí monstruosa, o sea, algo que la gente, los que sobrevivieron, pueden darse un trofeo, ¿no? Ujú. Pienso que un líder de organizaciones actualmente está en una situación paradójica, porque por un lado necesita más fuertemente que nunca este contacto, este vínculo, esta cohesión en la organización es más necesaria que nunca. Resulta más importante que nunca el destinarle tiempo a la construcción de identidad colectiva, incluso resulta más importante que nunca ayudar a las personas a bajar los niveles de estrés, pero paradójicamente es más difícil que nunca hacer eso. Si de por sí la agenda de personas desde hace ya, yo creo que de una manera cada vez más fuerte, es más difícil destinarle recursos, tiempo, energía. Me parece que estamos ante una realidad pues muy fuerte, porque es más necesario que nunca y es más difícil que nunca. En ese sentido, ¿cuál sería un consejo a personas de áreas tanto de RH, de personas como directivos en general que les darías para poder navegar en esta paradoja? Entonces, una de las cosas que hemos dicho es estrechar las relaciones, además de ser por pantalla o qué sé yo, estrechar las relaciones, escucha, ¿no? Tener condición de abrir espacios para conversaciones, ¿no? Para saber cómo la gente está, pero eso trae muy miedo, ¿no? A los ejecutivos porque entran en un tema que a ellos les trae mucha ansiedad, que saber cómo el otro está en este momento es siempre escuchar, ¿no? Cosas difíciles de tratar, o sea, no es una tarea muy fácil esta, pero la proximidad me parece, la tentativa de proximidad por medios electrónicos que sean, ¿no? Me parece una salida que aquí la experiencia se comprobó buena, ¿no? Aproximarse, ¿no? Fuera del tema de trabajo, ¿no? Hacer como happy hours, porque la gente en Brasil es muy relacional. Entonces, no tener eso, ¿no? Incluso en condiciones de trabajo, nosotros sufrimos mucho más, mucho más. Entonces, para líderes, yo diría aproximarse, disminuir las distancias. Aquí, ¿no? Y a veces, a veces me da la impresión de que cuesta trabajo hacer esto por dos razones en mi experiencia. Una es no saber cómo hacerlo, no saber qué hacer si hasta un poquito de miedo de acercarse a alguien y preguntarle cómo está, te da como directivo a veces lo que he escuchado, te da miedo el que una persona al expresar lo que sienta, de alguna manera tú tengas que generar alguna condescendencia, cederle algo y eso te da miedo abrir ese espacio, ¿no? Y la realidad, tú lo sabes mejor que yo, es que no es así, es simplemente el prestar oídos sin dar necesariamente un consejo, una resolución,
es fundamental. Incluso ayer leía un artículo acerca de la importancia que tiene para los adolescentes en estos tiempos de pandemia. Yo creo que cualquier ser humano, pero era un artículo que estudiaba el tema sobre cómo el adolescente a veces a los 14, 16, 18 años, o sobre todo 14, 16, necesita simplemente tener en sus padres a alguien a quien le puedan expresar lo que sienten, sin que les dé un consejo, sin que les diga qué hacer, sin que nada, simplemente Y escucharse, ¿no? eso, como tú dices, creo mucho en eso. Como tú dices, una escucha disponible, ¿no? Ya es más que 50% de la cosa. Para las empresas, si yo estoy aquí en mi empresa, yo estaría muy preocupado con eso, de saber si las personas están. Desde el doble punto de vista, como ya decimos aquí, performance y salud, ¿no? Quiero las dos cosas, quiero gente saludable y quiero gente entonces que performe. Y que va de la mano, no se puede una sin la otra. Eh, Sí, sí. si realmente te preocupa el performance de tu organización, necesitas personas que estén en su peak performance. Y ese peak performance presupone salud mental, presupone enfoque, presupone creatividad, presupone disciplina, presupone energía para poder enfrentar la realidad. Y eso no lo vas a tener si tienes personas con problemas de salud mental. Y viene a mi mente esto que estás comentando. Fíjate que en mi experiencia, tanto acá en Miami como bueno, pues ahora que hemos estado trabajando de manera virtual, es que hago una pequeña encuesta con alguna frecuencia mientras doy algún seminario, algún taller de cómo te estás sintiendo en este momento, y al finalizar el workshop o la conferencia o lo que sea, igual participan las personas con cómo te sientes al terminar. Y me ha sorprendido la cantidad de personas que dicen algo así como, gracias porque me doy cuenta que no soy el único que está sufriendo en esto. Eh, y es fuerte porque parecería que es la primera vez que pueden expresar o verbalizar o hacerse conscientes de que hay una dimensión emocional que está siendo afectada de una manera ya muy, muy fuerte, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque es un sufrimiento doble, ¿no? Porque yo sufro y solo, ¿está cierto? Estoy solo. O sea, eso es terrible, porque la gente entonces dice, bueno, el problema es mío, nadie tiene algo como yo, nadie siente algo como yo, y eso no es verdad, y eso no es verdad. Yo sé, conozco empresas aquí que están bien, ¿no? Que están performando bien, que la gente está ahí trabajando muy bien, ¿no? Y yo sé que otras no, o sea, que la cosa, el esfuerzo es muy grande, ¿no? Y esta gente que logró los resultados de estas empresas en los últimos tiempos, Enrique, me parece también necesitan de un gran reconocimiento, porque condiciones absolutamente difíciles, ¿no? ¿No? O sea, reconocer que tuvimos cabeza para hacer eso, que hicimos esfuerzos, como tú dijiste, que tuvimos creatividad, ¿no? Para salir de eso, o por lo menos para navegar en estas condiciones, ¿no? Que no están y no fueron fáciles. Pero los números en salud mental dicen que esta no es una condición humana para se trabajar, ¿no? Para mí este es punto final. O sea, los números de salud mental aumentaron, de doença, ¿no? Mental, aumentaron mucho y crecieron mucho, y para mí ese es señal de que no es así que se trabaja. Tratando de contestar un poco a la pregunta que hay detrás del nombre de este podcast, que es Your Adaptation Journey, me parece que este camino de adaptación a esta realidad, pues es un camino en el que por una parte consiste en aceptar la realidad tal como es. Para empezar, ahí empieza la posibilidad de desarrollo y de recuperación, tratando de estar realmente con los pies en la tierra,
en la realidad en la que estamos. Y en ese sentido, bien comentas que, bueno, pues los temas de salud mental, la depresión, la ansiedad y demás se han disparado y vale la pena tener claridad de que esto tiene un impacto en la organización. ¿Tú tendrías algún ejemplo o alguna historia que compartirnos de alguna organización en donde quede muy claro qué pasa o cuáles son los riesgos que hay cuando no se toma en cuenta la salud mental? ¿Conoces algún ejemplo? Mira ¿Qué lo que impacto me... tiene a la Sí. organización y al performance incluso, No, ¿no? hablo por Brasil, ¿no? En estas empresas que yo conozco, la cuestión clave es la negación, ¿no? No por cuestiones de negocio, ¿no? Mucho más por cuestiones personales, ¿no? Por cuestiones que yo diría tiene a ver mucho más con la cuestión de la salud mental que otra cosa. Porque todavía el tema de salud mental, el tema de doença mental, ¿no? Es difícil para la gente hoy dentro, ¿no? Adentro o afuera de las organizaciones, ¿no? Y eso cuando ocurre en las organizaciones, ¿no? Por parte de los empleados, yo percibo ese mucho miedo de no saber qué es lo que la empresa va a hacer cuando sepa que yo tengo un problema mental. ¿Está bien? Y cuando estamos hablando de problemas mentales, estamos hablando de cosas que ya conocemos: estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Pánico y cosas que son curables, ¿no? Doenças que son curables, ¿no? Pero todavía la gente, entonces, como yo decía, como yo estaba a decir, la gente tiene miedo porque no sabe cómo la organización va a reaccionar a eso. Y la organización, por otro lado, tiene miedo de ser culpable de eso. Esto que me Estas son las compartes, trabas. claro, pero esto es un tema verdaderamente crítico desde el punto de vista directivo, Sí, aunque no tengas ni humanismo y no solamente desde una visión de corto plazo, el tema de la reducción de riesgos jurídicos incluso es sí, fundamental, ¿no? sí. Y los problemas de estigma, ¿no? Del estigma de la doença, o sea, si yo tengo y si la gente... Hay mucha ignorancia, entonces yo diría negación, ignorancia y solitud, como tú, o sea, la gente sufre pero sola. Para mí, algunos problemas de salud mental en las empresas, ¿no? Son problemas de modelo de negocio, por ejemplo, ¿no? Alocación, overload de trabajo, ¿no? Ausencia de autonomía. Entonces, si tú ves, es modelo de trabajo, elementos culturales, ¿no? Composiciones complejas de variables que pueden aumentar como disminuir las cuestiones de salud mental, si son tratadas, ¿no? Si, Claro, hay una complejidad inherente. Yo tengo la sensación de que este tema de la salud mental y particularmente del tema de los trastornos de ansiedad son una especie como de alberca, en donde llega un punto en donde si se desborda, eh, empieza a afectar dependiendo también de dónde esté el desbordamiento. Si tienes cerca un cable eléctrico, pues ese desbordamiento además va a causar una sí, explosión. Eh, y algo así me parece que está pasando. He visto en las organizaciones que personas que llegan a este burnout, pues algunas no pasa nada más que, pues bueno, hay que empezar a sacar un poco el agua y que regrese al nivel y de alguna manera es fácil, por decirlo así, y los daños colaterales pues son un poco menores. Pero hay personas que tienen, por ejemplo, temas de adicciones, temas de trastornos alimenticios, temas de tendencia, ideación suicida, y que entonces si se desborda esa ansiedad que tenían a un cierto nivel pues de equilibrio, pues me parece que la situación puede volverse explosivamente negativa, ¿no? ¿no? Excelente. Pues bueno, Felipe, pues te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo, tu experiencia, conocimientos que nos hiciste favor de compartir. Algo que crees que no me haya faltado preguntarte
que creas importante que las personas de empresa conozcan respecto a estos temas? No, me parece que hablamos de casi todo, ¿no? Y una cosa que sería importante es sublinear, es reconocer el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que es también, esto que estás comentando, es una especie de obligación para todos los líderes de empresa que reconocer esto, ¿no? Y en condiciones extraordinarias, simplemente mantener una organización a flote es ya algo digno de ser reconocido. Excelente. Pues bueno, amigos, gracias por escucharnos. Gracias nuevamente, Luis Felipe. Y pues seguimos platicando. Nos vemos el próximo capítulo.